Hola y bienvenidos a otro capítulo más de Historias del Elíseo. En el anterior capítulo os estuve contando cómo Tifón, una de las bestias más grandes y terroríficas de la mitología griega, básicamente puso patas arriba el monte Olimpo. Todos los dioses se fueron convertidos en animales y se fueron a otros sitios. Que ahora os voy a preguntar una cosa para que me contestéis en la caja de comentarios a ver qué opináis. Y bueno, lo que hizo fue pues enfrentarse a Zeus, le separó los tendones del cuerpo, escondió su cuerpo en una cueva. Gracias a Hermes, que engañó a Tifón con su astucia, pudo recuperar los tendones de su padre y devolvérselos a su cuerpo, porque obviamente como Zeus es inmortal y no puede morir, simplemente pues sufre eternamente. Recuperaron su cuerpo, Zeus se enfrentó a él, lo destruyó. Y luego a partir de ahí pues todos los dioses volvieron y ahí Zeus se dio cuenta de que se aburría mucho y que necesitaba pues a unos pequeños Warhammer / Funko Pops para poder divertirse, que en ese caso son los humanos. Y bueno, mi pregunta es que si esos dioses se convirtieron en animales y se fueron a otras culturas y dieron origen a otros dioses diferentes en diferentes civilizaciones, ¿no? ¿Puede ser? ¿No puede ser? No sé, ¿vosotros qué opináis? También te digo, en ese momento tampoco existían los humanos, o por lo menos los humanos en el ámbito de Grecia. A lo mejor en otras partes del mundo sí. ¿Quién sabe? Bueno, entonces, a partir de ahí, Prometeo creó a los humanos él solito, ¿sí? Zeus puso simplemente un poco de saliva, ¿ves? Por la mañana pues suele pasear la gente por el inframundo. Entonces Zeus solamente puso su saliva, o sea, fueron creados con los 4 elementos. La saliva de Zeus, que era el agua, el aliento de Atenea, que era el aire, la tierra, que era el barro con el que utilizó, y bueno, el fuego también, ¿no? A partir de ahí empezó a crear a unos pequeños seres de diferentes tamaños, diferentes colores y tal, y bueno, dentro de uno de ellos metió sangre de Zeus, que recaudó de cuando hubo la pelea entre Tifón y Zeus, pues dijo, bueno, de algo me servirá, y lo metió pues dentro de uno de esos seres. Por casualidad, fui yo, y a partir de ahí pues bueno, me hice realmente muy amigo de Prometeo y me empezó a contar toda la historia de la mitología griega, por eso estoy aquí contándola. Y luego ya, a partir de ese momento, pues claro, era un sitio muy oscuro, la tierra era muy oscura, no podíamos cocinar, no podíamos hacer nada, o sea, lo justo y necesario. Prometeo nos ayudaba a alimentarnos y se le ocurrió una cosa. Claro, habló conmigo y me dijo, voy a cometer uno de los mayores crímenes que van a existir a partir de ahora. Esto cambiará el mundo, seguramente para bien o para mal, dependiendo, porque Zeus solamente le dijo a Prometeo que no hiciera una cosa, y era dar el fuego a los humanos. Pero claro, parece ser que Prometeo pues le dábamos mucha lástima, nos quería muchísimo, ¿y qué hizo? Pues ir al Olimpo a robar ese fuego. Así que quedaos, sentaos y bienvenidos al capítulo 11 de Historias del Elíseo, el ánfora de Pandora. Aquí os contaré cuál fue la primera humana de la mitología griega. No recuerdo qué soñaba exactamente aquella noche, pero sí recuerdo que desperté con los ojos llenos de luz. No luz de estrellas ni de sol, era otra cosa, algo que no existía en este mundo hasta entonces, algo que danzaba, crepitaba y olía a peligro, y sobre todo a promesa, el fuego. La primera vez que vi el fuego no supe si debía adorarlo o huir. Lo trajo él, Prometeo, el escultor de nuestras carnes y esperanzas. Llegó al amanecer, con el rostro más grave de lo habitual, como si estuviera a punto de hacer algo que no debería hacer. Bueno, más bien ya lo había hecho. No nos dijo mucho. Dejó una rama hueca sobre una roca y me miró, solo a mí.
Había cientos de nosotros allí, pero me miró solo a mí. Luego, sin decir palabra, se marchó caminando entre los arbustos. Claro, yo me acerqué. La rama humeaba. La toqué con un palo seco y entonces ardió. En mi cara se dibujó la sonrisa más antigua de la humanidad. Ese instante en el que uno comprende que acaba de recibir algo que no debería poseer. Fuego. Y no lo entendíamos aún, pero ya lo amábamos. A ver, nos gustó muchísimo porque estaba muy, pero que muy caliente. Esa noche realmente cocinábamos raíces por primera vez. Todo esto pues nos ayudó Prometeo a cómo usar el fuego. Pues. Y al día siguiente modelamos lanzas con puntas quemadas. Quemamos arcilla, endurecimos herramientas. Aprendimos básicamente a no temer a la oscuridad. Y cuando encendimos una antorcha comprendimos que no solo el día podía ser nuestro. Fuimos libres. Fuimos algo más que barro animado. Y eso fue lo que lo arruinó todo. Porque lo alto del cielo, sobre nubes de oro y truenos, alguien nos miraba y rugía. Ese alguien era Zeus, el padre de los dioses, el que reina con rayo en mano, el que había dicho que nunca, nunca, jamás deberíamos tocar el fuego. Y la primera vez que lo escuché enfadado, bueno, a ver, no lo escuché, realmente lo sentimos todo, porque un trueno estalló sobre nuestras cabezas como si el cielo se hubiese partido. Los pájaros huyeron, las hojas temblaron y nosotros también. Pero no entendíamos el por qué. Obviamente nosotros no habíamos hecho nada, simplemente habíamos recibido un regalo de nuestro pseudo padre Prometeo. Y nada más que lo estamos aprovechando. Y solo después me enteré de todo, de lo que Hermes cayó, de lo que Prometeo arriesgó, de lo que Atenea observó en silencio también, y entonces pues nos llegó el castigo. No al principio y no de inmediato, o sea, los dioses cuando castigan no lo hacen en el momento, sino que maquinan muy bien las atrocidades o toda esa furia, esas ganas de decir va a ser un castigo ejemplar, ¿vale? Entonces, primero llegó Hermes. Y yo a Hermes, pues en ese tiempo, a ver, ahora le quiero muchísimo, pero en ese tiempo lo único que hacía al mirarle era admirarle. O sea, caminaba entre nosotros como esa mezcla extraña de sonrisa cómplice, mirada lejana, como quien quiere ayudarnos, pero no puede. Una noche lo encontré en los riscos del valle, observaba el fuego desde lo alto. Me acerqué sin hacer ruido, le pregunté si venía a quitárnoslo, claramente, y me dijo: no lo sé. A veces me cuesta saber de qué lado estoy. Y se fue. ¿A dónde fue? No lo sé. Luego llegó el silencio y la espera. Y un día, uno de nosotros, el más curioso de todos, aquel que había aprendido a hacer cuchillos de piedra y dibujaba criaturas en las paredes, desapareció. Sí, lo buscamos durante lunas y entonces lo encontramos con un brazo entero quemado. Claro, no sabíamos qué había pasado, hasta que él nos contó que realmente al intentar usar el fuego de una manera inapropiada se quemó todo el brazo. Claro, vimos el poder que tenía y realmente cuando observé su brazo era negro, o sea, no tenía vida. Y claro, tuvimos que amputarlo. Y ahí fue cuando nos dimos cuenta de que el fuego era bastante peligroso, pero había que utilizarlo con cabeza. Pero claro, hay algunos que pensaban que si el fuego era un don envenenado o que si nunca debíamos tenerlo. Yo opinaba que no. O sea, yo sabía que lo necesitábamos. Y por eso, cuando vi a Prometeo, pues le pregunté qué deberíamos hacer y cómo deberíamos utilizarlo. Pero en ese momento apareció Zeus. Todo esto es la parte en la que yo viví. Ahora os voy a contar la versión más extensa y cómo lo vivió Prometeo y cómo lo vivieron los diferentes personajes en ese momento. Así que empezamos. Prometeo bajó a zancadas del Olimpo, con el bulbo de hinojo entre los dientes, el tuétano ardiendo lentamente, y cada 5 minutos o así se lo sacaba de la boca y lo soplaba suavemente cuidando el fulgor. Cuando por fin estuvo a salvo en el suelo del valle, se dirigió hacia el asentamiento humano donde su hermano y él habían puesto su casa. O sea, Epimeteo también vivía con nosotros, con los humanos. O sea, Prometeo y Epimeteo vivían entre nosotros, porque le gustábamos muchísimo y le causábamos mucha curiosidad. Habrá quien diga que Prometeo bien podría haber tenido la sensatez de enseñar al hombre a golpear 2 piedras
una con otra o a frotar palitos de madera, pero tenemos que recordar que lo que Prometeo había robado era fuego del cielo, fuego divino, que no es lo mismo, ¿vale? No sé cómo explicaros la diferencia entre el fuego divino y el fuego que podemos crear los humanos, pero no sé, supongo que el fuego divino es que yo creo que nunca se apaga. Tal vez cogió la chispa interna que prendió en el hombre de la curiosidad para frotar palitos y entrechocar pedernales en un principio. Si habéis escuchado eso, ese Cerbero, que está jugando con algo y nada más que hace ruido. Pero bueno, cuando nos mostró a los hombres aquel demonio saltarín y célere danzarín, de primeras chillamos atemorizados y reculamos ante las llamas, como os había contado antes, pero la curiosidad pronto superó el miedo y comenzamos a soldarnos con aquel nuevo juguete mágico, aquella sustancia, fenómeno, bueno, llamadlo como queráis en ese momento. Supimos por Prometeo que el fuego no era nuestro enemigo, sino un poderoso aliado, que convenientemente domesticado tenía 10.000 millares de usos. Así que Prometeo pasó de una aldea a otra enseñándonos técnicas para fabricar herramientas y armas, cocer cacerolas de arcilla, cocinar carne y hornear masa de cereales, lo que enseguida desencadenó una avalancha de ventajas que supuso la prevalencia del hombre sobre la presa animal, que no podía reaccionar a las lanzas y flechas de punta metálica. Ahí empezamos a desarrollarnos, ¿vale? Como os había comentado antes. No tardó mucho Zeus en bajar la mirada desde el Olimpo y ver puntos de titilante luz naranja salpicando el paisaje a su alrededor, y al instante supo lo que había sucedido. Tampoco hizo falta que le dijesen quién era el responsable. Su ira fue arrebatada y terrible, y jamás se había presenciado una furia tan extrema, tan tumultuosa y tan apocalíptica. Ni siquiera Urano, en su mutilada agonía, había experimentado una rabia tan negativa. Urano fue vencido por un hijo que le resultaba indiferente, pero Zeus había sido traicionado por el amigo al que más amaba, y ninguna traición podía ser más terrible. O sea, que te traicione tu mejor amigo, creo que a día de hoy es uno de los peores sentimientos / emociones que se puede sentir, ¿no? Pero bueno, os comento, la cólera de Zeus fue tan abrumadora que el Olimpo entero temió que Prometeo fuese fulminado de tal manera que sus átomos jamás pudiesen recomponerse. Es posible que tal destino le hubiese acaecido al titán hasta ahora favorito, de no ser porque la sabia y estabilizadora presencia de Metis dentro de la cabeza de Zeus aconsejó una venganza más útil y digna. Ay, qué cachonda la Metis, ¿eh? Cómo le metía cizaña a Zeus y cómo lo utilizaba cuando le daba la gana. Porque no sé si recordáis que Metis sigue estando dentro de la cabeza de Zeus. Y la intensidad de su ira no disminuyó ni un ápice, pero ahora estaba más bien concentrada, canalizada en modalidades de represalia más claras. Dejaría a Prometeo por el momento y daría rienda suelta a su furia cósmica sobre el hombre, el esmirriado e insolente hombre, la criatura con la que tanto se había solazado y por lo que ahora no sentía nada más que rencor y frío desprecio. O sea, en vez de castigar a Prometeo, que bueno, aparte a Prometeo también le castigó, nos castigó a nosotros cuando nosotros no teníamos culpa de nada, porque éramos totalmente ignorantes. Pero bueno, así son los dioses. Castigan a la gente que no tienen que castigar. Ya lo aprenderéis más adelante. Durante toda una semana, bajo la mirada de una seria y preocupada Atenea, el rey de los dioses se paseó de aquí para allá delante de su trono rumiando como habrían de pagar los humanos por osar apropiarse del fuego, por atreverse a imitar a los olímpicos. Una voz interior parecía susurrarle que un día, independientemente de cómo se vengase, la humanidad se levantaría hasta ponerse en el nivel de los dioses, o aún más terrible quizás, hasta que ya no necesitasen a los dioses y no dudasen en abandonarlos. Adiós a la adoración, adiós a las plegarias dirigidas al celestial Olimpo. La perspectiva era demasiado blasfema y absurda para Zeus, pero el hecho de que tan escandalosa idea pudiese penetrar siquiera en su mente no hizo más que alimentar su ira. Si el fabuloso plan que finalmente se puso en marcha era suyo o de Metis o incluso de Atenea, no está claro, pero era, en opinión de Zeus, un plan niquelado. Había en ello una primorosa simetría que agradaba a su grieguísima mente. Se iba a enterar Prometeo y, por el cielo que sí, se iba a enterar la humanidad. Primero ordenó a Hefesto que hiciese lo mismo que Prometeo, moldeara a un ser humano de barro humedecido en su saliva. Pero esta vez sería la figura de una joven mujer,
Claro, al principio Zeus no quería ninguna mujer para que su mujer Hera no pensase, bueno, se está creando aquí a mujeres para poder acostarse con todas ellas. Pero en este caso, pues dijo, voy a hacerlo, para ver qué es lo que pasa. Y tomando como modelos a Afrodita, a su madre Hera, a su tía Demeter y a su hermana Atenea, Hefesto esculpió amorosamente a una chica de tremenda hermosura, a la que acto seguido Afrodita insufló vida y todas las artes del amor. Por eso digo humana, ¿vale? Porque al fin y al cabo fue creada con todos esos dones y claro, nosotros no teníamos ningún don. Bueno, a excepción de mí, que yo, bueno, tampoco es que yo tuviese un don, el don de la palabra, pero yo tenía algo de sangre de Zeus, pero tampoco eso me hacía especial como tal, como a Pandora, ¿no? Pero bueno, aquí los demás dioses se unieron para dotar a la chica como a nadie en el mundo. Atenea la instruyó en las habilidades domésticas, el bordado y el punto, y la vistió con una fabulosa toga plateada. A las Cárites se las responsabilizó de completarla con collares, broches y brazaletes de las más exquisitas perlas, ágatas, jaspes y calcedonias. Las Horas trenzaron flores en su cabellera hasta que estuvo tan bella que a todo aquel que la veía se le cortaba la respiración. Hera la dotó de aplomo y compostura. Hermes la educó en la elocuencia y en las artes del engaño, la curiosidad y el ingenio, y le dio un nombre. Dado que todos los dioses le habían aportado un talento notorio o una habilidad, hubo de llamarse poseedora de todos los dones, que en griego se dice Pandora. Todos la conocéis como Pandora, pero realmente si lo traducimos es poseedora de todos los dones. Pandora es en griego. Así que Hefesto otorgó un último don a este modelo, que le entregó Zeus en persona. Se trataba de un recipiente lleno de secretos. Vamos a decir que eran secretos, ¿vale? Así que Pandora significa la que recibe todos los dones. Imaginaros a una chica que sí que recuerdo que era súper hermosa y competía con el nivel de los dioses, pero claro, era la perfección en persona. Tenía todos los dones de todos los dioses del Olimpo. La belleza de Afrodita, de Hera, Atenea, o sea, era perfecta, 100% perfecta. Pero tenía una cosa que los dioses no tenían. Bueno, tenían de vez en cuando, pero ella lo tenía 100%. Era amable, era buena, tenía benevolencia. O sea, cosa que los dioses pues no tenían. La verdad es que la metieron en un marrón muy grande. Así que ahora igual pensáis que voy a decir que el recipiente era una caja o quizás algún tipo de cofre, pero el caso es que era una ánfora, ¿vale? O sea, las cajas no existían en esa época, era una ánfora. No es la caja de Pandora como todos conocéis, es el ánfora de Pandora. Así que sellada de cerámica con mosaicos, conocida en tierras griegas como pizos, ¿vale? O sea, se dice que fue Erasmo, ¿vale? Precisamente el gran erudito del siglo XVI y príncipe de los humanistas, quien confundió la pizos, ánfora, de Pandora por Pisis, que es caja. Así que hubo un fallo. Al igual como os he contado en otro de los pequeños vídeos que hubo un fallo entre el símbolo de Hermes, que es el caduceo con las dos serpientes y las alas, y el bastón con la serpiente de Asclepio, que básicamente pues un médico en Estados Unidos pues lo confundió y puso el símbolo de Hermes para la medicina. Que bueno, entre comillas no está mal, pero aún así el dios de la medicina es Asclepio. Hermes pues puede llevar las almas al inframundo y puede echar una mano y tal, pero bueno. Y de vez en cuando, también os digo, él me ha dicho que va cambiando ese símbolo, el de Asclepio, por el suyo para fastidiar a su hermana Apolo. Un pájaro carpintero. Que no sé si le escucháis. Bueno, ten, querida, dijo Zeus. A ver, es únicamente decorativa. No has de abrirla jamás. ¿Entiendes? Claro, lo típico. No hagas esto y al final lo intentamos hacer. Bueno, lo queremos hacer. O sea, no basta que al humano se le prohíba hacer algo que al final lo va a querer hacer. Pandora negó con aquella preciosa cabeza. Jamás, soltó con gran sinceridad. Jamás.
Así me gusta, chiquilla. Es tu regalo de bodas. Entiérralo bien hondo bajo tu cama de matrimonio, pero no la abras, nunca. Lo que contiene, bueno, da lo mismo. Tampoco es que te incumba. Hermes cogió a Pandora de una mano y la llevó a la casita de piedra donde Prometeo y su hermano Epimeteo vivían, justo en el centro de un próspero poblado humano. Claro, para su boda. O sea, Zeus ya tenía en su mente que Pandora iba a casarse con alguien, iba a celebrar una boda. Y os estaréis preguntando o estaréis diciendo, ¿se casaría con Prometeo y por eso tuvo el castigo? No, no. Sigamos. Prometeo sabía que Zeus idearía algún tipo de represalia por su desobediencia y le advirtió a su hermano Epimeteo que mientras estuviera fuera enseñando a las aldeas y pueblos recién surgidos cómo usar el fuego, no debía aceptar regalos del Olimpo bajo ningún concepto, independientemente de la forma bajo la cual se le ofreciese. Sabéis que Prometeo obviamente podía ver el futuro inmediato, y Epimeteo podía ver el pasado, que básicamente no le servía casi de nada, simplemente para recordar. ¿Y qué pasa? ¿Que Prometeo no pudo prever esto? Pues se ve que no. Porque Epimeteo, que siempre actuaba primero y se planteaba las consecuencias después, prometió obedecer a su más perspicaz hermano. Nada podía prepararlo para el regalo de Zeus. No obstante, Epimeteo fue a abrir la puerta una mañana y se encontró con la alegre y sonriente cara de los mensajeros de los dioses. ¿Podemos entrar? Hermes se apartó ágilmente a un lado para que contemplase con una ánfora de grés entre los brazos a la criatura más hermosa que Epimeteo había visto en su vida. Afrodita era hermosa, por supuesto que sí, pero demasiado remota y etérea como para ser considerada otra cosa que un objeto de veneración y fascinación a distancia. Lo mismo sucedía con Deméter, Artemisa, Atenea, Hestia y Hera. Su hermosura era majestuosa y básicamente inalcanzable. Por lo tanto, creo que los humanos no nos centramos tanto en ellos. Y bueno, y menos Epimeteo. Y la belleza de las ninfas, Oreades y Oceánides, si bien bastante cautivadora, se antoja superficial e infantiloide al lado de la ruborizada dulzura de la visión que levantaba los ojos hacia él con tanta timidez, tan encantadora y adorablemente. ¿Podemos?, repitió Hermes. Epimeteo tragó saliva y retrocedió abriendo la puerta del todo. Tonto de él. Te presento a tu futura esposa, dijo Hermes. Se llama Pandora. Así que esto es como la frase de oro parece, plata no es. Pronto Epimeteo y Pandora estuvieron casados, ¿vale? Fue amor a primera vista, hubo el típico cortejo y tal, tampoco entremos en detalles, ¿vale? Y Epimeteo tenía la sospecha de que Prometeo, que estaba lejos enseñando el arte de fundir bronce a las gentes de Varanasi, ¿vale? Era una aldea que había, cada una tenía un nombre, ¿vale? No daría su aprobación a Pandora. Una boda rápida antes de que su hermano volviese le pareció buena idea. Epimeteo y Pandora estaban enamoradísimos. Eso era innegable. La belleza y las virtudes de Pandora lo deleitaban a diario y, por su parte, la frívola capacidad de vivir siempre para el momento y no inquietarse por el futuro de él, le daban a su esposa la sensación de una vida vivida como una liviana y agradable aventura. Pandora, pensad que acababa de nacer y ya sabía absolutamente todo, o sea, le habían insuflado toda la inteligencia posible, ¿vale? Y claro, lo estaba disfrutando, como una niña pequeña, en un cuerpo de adulto. Pero una minucia le estorbaba. Una pequeña mosca volaba alrededor de su oreja. Un gusanito la estaba todo el rato RQR ahí por dentro. Aquella ánfora, la que le regaló Zeus, la había dejado en una estantería en su dormitorio. Cuando Epimeteo le preguntó por ella, se echó a reír. Un pequeño regalo que Festo me hizo para que me acordase del Olimpo. No tiene ningún valor, Epimeteo, pero es bonita, dijo Epimeteo sin darle mayor importancia. Una tarde, cuando su esposo estaba fuera practicando el lanzamiento del disco con sus amigos, Pandora se acercó a la ánfora y deslizó un dedo por el borde de la tapa sellada. ¿Por qué había comentado Zeus que no había nada interesante dentro? Si fuese verdad, no habría hecho tal comentario. Reconstruyó mentalmente la lógica del asunto. En eso tiene toda la razón. Si le das a un amigo una ánfora vacía, no te vas a preocupar de comentar que la ánfora está vacía. Tu amigo mirará dentro un día y lo verá por su cuenta.
De modo que, ¿por qué se había tomado Zeus la molestia de repetir que la ánfora aquella no tenía nada de interés? Solo podía haber una explicación. Había algo de tremendo interés dentro, algo de valor o con poder, algo o bien encantador o bien encantado. Pero no, había jurado no abrirla. Una promesa es una promesa, se dijo, y se sintió muy virtuosa de golpe. Se convenció de que era su deber resistir el hechizo de la ánfora, que en ese momento, la verdad, parecía casi canturrearle del modo más seductor. Era demasiado fastidioso tener un objeto tan cautivador en su dormitorio, donde podía mofarse de ella y tentarla cada mañana y cada noche. La tentación pierde la mayor parte de su poder cuando desaparece de la vista, así que Pandora se dirigió al pequeño patio trasero y, junto a un reloj de sol que un vecino le había dado como regalo de bodas, cavó un agujero y enterró el ánfora bien hondo. Aplanó el suelo a pisotones y colocó el pesado reloj de sol con su plinto y todo encima del escondrijo. ¡Hala! A tomar por saco. Ya lo he escondido, ya lo he enterrado y ya no me va a molestar más. Y a lo largo de la siguiente semana fue la persona más alegre, juguetona y feliz del mundo. Epimeteo se enamoró aún más de ella e invitó a sus amigos a un banquete para que escuchasen una canción que había compuesto en su honor. Fue una fiesta alegre y propicia, la última celebración que conocería la Edad de Oro. Aquella noche, quizás un poco eufórica por los elogios que con tanta liberalidad se habían prodigado sobre ella, a Pandora le costó dormir. A través de la ventana del dormitorio, la luz de la luna iluminaba el jardín. El gnomón del reloj de sol destellaba como una espada de plata y de nuevo oyó la música del ánfora. Epimeteo dormía plácidamente a su lado. Los rayos de la luna bailaban en el jardín, incapaz de resistirlo por más tiempo. Pandora saltó del lecho conyugal y al momento estaba en el jardín, apartando la base del reloj y escarbando en la tierra, antes de que le diese tiempo a decirse que aquello no estaba bien. Sacó el ánfora del escondrijo y giró la tapa. El sello de cera cedió y ella destapó el ánfora. Irrumpió en sus oídos una frenética agitación, un furioso aleteo y un brutal batallar y bregar. ¡Oh! Espléndidas criaturas voladoras. Pero no. De espléndidas no tenían nada. Pandora dio un chillido de dolor y terror al notar algo correoso rozándole el cuello, seguido de una aguda y tremenda punzada de dolor cuando un aguijón o un mordisco le atravesó la piel. Cada vez más y más siluetas voladoras salían zumbando de la boca del ánfora, una gran nube que parloteaba, chillaba y aullaba en sus oídos. A través del remolino de niebla de aquellas espantosas criaturas, vio la cara de su marido que salía a ver lo que sucedía. Blanca de horror y espanto, soltando un gran grito, Pandora reunió el valor y la fuerza necesarios para cerrar la tapa y sellar el ánfora. Mientras, junto al muro del jardín, bajo la forma de un lobo, Zeus contemplaba, con la más terrible y aviesa de las sonrisas, como una nube de langostas, las criaturas gimientes y aullantes sajaban el aire y planeaban en círculos sobre el jardín en un gran remolino antes de alzar el vuelo y poner rumbo a la ciudad, al campo y al mundo entero, instalándose como una plaga allí donde habitase el hombre. ¿Y qué eran aquellas siluetas? Os estaréis preguntando. Eran mutantes descendientes de los oscuros y maléficos hijos de Nix y Erebo. Habían nacido de Ápate, engaño, Geras, vejez, Ecis, miseria, Momo, culpa, Keres, la muerte violenta, y eran los descendientes de Ate, ruina y de Eris, discordia. Sus nombres, Ponos, penalidades, Limos, hambrunas, Algos, dolor, disnomia, anarquía, Seudea, mentiras, Neikea, desacuerdos, Anfilogía, disputas, Macas, guerras, Isminai, batallas, Androctasias y Fonoi, matanzas y asesinatos. Habían llegado enfermedad, violencia, engaño, miseria y deseo, y no abandonarían jamás la tierra. Lo que no sabía Pandora era que, al cerrar la tapa con tanto apresuramiento, había encerrado para siempre dentro a una última hija de Nix. Una última criaturilla quedó allí aleteando desesperada dentro del ánfora para siempre, intentando salir. Y su nombre era Elpis, la esperanza. Y bueno, lo último que salió del ánfora de Pandora, se quedó ahí dentro, fue la esperanza, porque ¿qué es lo que dicen? La esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Así que ¿cómo se iba a perder si se quedó dentro del ánfora?
Pero bueno, ya habéis visto todo tipo de criaturas que salieron. Eso desencadenó en la humanidad bastantes guerras, muertes y por esa razón acabé yo en los Campos Elíseos. Y sí, no soy ningún héroe, ningún hombre que haya hecho algo así de 10. Pero bueno, ya os contaré en el siguiente capítulo el por qué estoy en los Campos Elíseos y no estoy en los Campos Asfódelos, que es el 5, o sea, para los que sacan un 5, los Campos Elíseos es para los que salgan sobresaliente en la vida, ¿no? Porque alguien me lo explicó así, realmente. Y os contaré cómo fue el reinicio de la humanidad debido a que se liberaron todo ese tipo de criaturas. Darle like, comentarme lo que queráis, siempre que sea positivo, está guay. Vuestras dudas, preguntas, suscribiros al canal de YouTube y apoyadme, porque bueno, vamos a ir haciendo y mejorando todo este tipo de podcast y sobre todo contando muchas más historias. Espero tener mucho tiempo para contaros eso y haré pequeñas historias también como estoy haciendo en mis cuentas de TikTok y en Instagram, así que podéis seguirme también por si queréis más contenido y nos vemos pronto en un nuevo capítulo de Historias del Elíseo. Hasta pronto.